Buenas, ¿cómo están? En este capítulo vamos a hablar de lo que se llama el universo de los cinco nueves. A continuación explicaremos de qué se trata ese tema. Como sesiones y objetivos tenemos lo siguiente. Vamos a hablar de alta disponibilidad, en el cual se explicará el concepto de la alta disponibilidad, medidas para mejorar la disponibilidad, explicar cómo se utilizan las medidas de alta disponibilidad para mejorar la disponibilidad. Respuesta ante los incidentes, después de describir cómo un plan de respuesta ante los incidentes mejora la alta disponibilidad y recuperación tras un desastre. Describir cómo la planificación de recuperación tras un desastre juega un papel fundamental en la implementación de alta disponibilidad. Alta disponibilidad. Hablemos de qué es una alta disponibilidad. Las organizaciones miden la disponibilidad conforme al porcentaje de tiempo de actividad. Aquí hablaremos de cómo se explica el concepto de los cinco nueves. Muchos sectores deben mantener los mayores estándares de disponibilidad, dado que el tiempo de actividad puede significar literalmente una diferencia entre la vida y la muerte. Los cinco nueves, ¿qué es eso de los cinco nueves? Los cinco nueves significa que los sistemas y servicios disponibles el 99.999%, como lo podemos ver acá. 99.999%. El tiempo. Esto quiere decir que tanto el tiempo de actividad planificado como no planificado es menor que el 5.26 minutos por año. Si vemos los otros factores de los 5 nueves, entonces vemos que, por ejemplo, la figura vemos que vemos los siguientes: tiempo de inactividad por año, vemos que el 99% de la disponibilidad es 99%, tiempo de inactividad por año serían 87 horas 36 minutos. Si hablamos del 99.5%, hablamos de 43 horas y 48 minutos. Si hablamos del 99.95%, hablamos de 4 horas y 23 minutos. Y si eso lo seguimos incrementando y a lo que llevamos a los 5 nueves, pues en este caso queremos llegar a los 5 minutos de disponibilidad, de inactividad por año, o sea, lo menor posible. Con esto, ¿qué queremos hacer? Pues eliminar puntos únicos de falla para lograr esos objetivos, eliminar puntos únicos de falla, diseñar la confiabilidad y detectar fallas a medida que se producen. Entornos que se requieren o que requieren 5 nueves. Entonces, en este caso hablamos eh, en este caso de escenarios como son los siguientes: la industria de finanzas, ¿cierto? Necesita alta disponibilidad principal para el comercio y cumplimiento de la confianza continua del cliente. Hablamos de un banco en el cual yo tengo mi cuenta bancaria, mis cuentas corrientes, tengo todo el tema de negocios y necesito que esté siempre disponible las 365 días del año. Las instalaciones de servicios de salud, también otro tema muy vulnerable, muy importante, muy susceptible, ¿cierto? Sobre todo en estas épocas de pandemia, hablamos de alta disponibilidad para proporcionar atención interrumpida de los pacientes. El sector de la seguridad pública, hablamos de la policía, el ejército y todos los sistemas de defensa, ¿cierto? Que proporcionan servicios y servicios a la comunidad, también deben estar disponibles 100%. La industria de comercio minorista depende de las cadenas de suministro eficientes y la entrega de productos a los clientes. La interrupción puede ser devastadora, especialmente en horas de demanda pico como las vacaciones. Entonces, todos estos escenarios, todos estos puntos de la economía, de la sociedad, deben tener una disponibilidad del 100%, o en este caso los 5 nueves. Amenazas y disponibilidad. Aquí que hablamos de lo siguiente. Entonces, clasificar el nivel de impacto de cada amenaza ayuda a una organización a dilucidar el impacto en dólares de las amenazas. Por ejemplo, vemos lo siguiente. Si vemos esta imagen a la derecha, vemos que
tenemos de amenazas a la disponibilidad, tenemos desastres naturales, error humano, fallas del hardware, sabotaje, ataques de software, errores de software, robo, interrupciones y servicios. Entonces, todo ese tipo de cosas podemos hablarlas como amenazas a la disponibilidad de una red, ¿cierto? O de un entorno, en este caso, de seguridad. Diseños de alta disponibilidad. Entonces, para este diseño tenemos que tener en cuenta los siguientes. Único punto de falla, tolerancia a fallas y recuperabilidad del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, es importante comprender las formas de abordar el punto de falla único. El punto de falla único puede incluir routers o switches centrales. Si hablamos de una red, ¿cierto? Servicios de red e incluso personal de TI altamente calificados. La clave es que una pérdida de un sistema, un proceso o una persona puede tener un impacto muy negativo en todo el sistema. La clave es contar con procesos, recursos y componentes que reduzcan los puntos de fallas únicos, ¿cierto? Los clústeres de alta disponibilidad son una manera de proporcionar redundancia. Estos clústeres cuentan o constan de un grupo de computadoras que tienen acceso al mismo almacenamiento compartido y configuraciones de red idénticos, ¿cierto? Lo que se puede decir backups, ¿cierto? O sistemas espejos. Todos los servidores participan en el proceso de un servicio simultáneamente, ¿vale? Entonces tenemos, digamos que información que se va guardando de forma redundante por si alguno falla. Medidas para mejorar la disponibilidad. Entonces, en este caso, vamos a encontrarlas. Entonces, hablamos aquí de administración de activos. Entonces, cuando hablamos de administración de activos, hablamos de que una empresa necesita saber qué activos de hardware y software tienen para protegerlos. Entonces, debemos clasificarlos o hacer un inventario de cada uno de ellos, ¿cierto? En este caso, pues se pueden incluir los siguientes: cada sistema de hardware, cada sistema operativo, cada dispositivo de red o de hardware, cada sistema operativo y dispositivo de red, cada aplicación de software, todo el firmware, todos los entornos de tiempo en ejecución del idioma, todas las bibliotecas individuales. Muchas organizaciones pueden elegir una solución automatizada para realizar el seguimiento de los activos. También vemos, por ejemplo, una organización debe conocer qué hardware y software tiene como requisito previo a saber qué parámetros de configuración necesita. La administración de activos incluye un inventario completo del hardware y del software. Entonces, en este caso, debemos hacer un inventario de lo que tiene instalado un equipo, lo que necesita una empresa, ¿cierto? Lógicamente, todo esto debe ser bajo la legalidad, o sea, bajo licencia, ¿no? Y también, entonces, en este caso, clasificamos tanto el software como el hardware. Administración de activos, entonces, clasificación de activos. Entonces, asignar todos los recursos de una organización a un grupo de según las características comunes, ¿cierto? Una organización debe aplicar un sistema de clasificación de activos, documentos, registros, datos, archivos, todo el tema, discos. Estandarización de activos. Como parte de un sistema de administración de activos de TI, una organización especifica los activos aceptables de TI que cumplen los objetivos. Identificación y amenazas. El equipo de respuesta ante emergencias informáticas de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional patrocinan un diccionario de las vulnerabilidades y exposiciones comunes. Contiene un número de identificación estándar con una descripción breve y las referencias a informes y advertencias sobre vulnerabilidades. Análisis de riesgo. Es el proceso de analizar los peligros que plantean los eventos provocados por la naturaleza y los humanos a los activos de la organización. Mitigación. ¿Cómo mitigar esto? Pues mitigación implica reducir la gravedad de la pérdida o la probabilidad de que ocurra una pérdida. Muchos controles técnicos mitigan el riesgo incluso de los sistemas de autenticación, los permisos de archivos y los firewall. Entonces son sistemas de prevención. Defensa exhaustiva. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, proporciona un blindaje cibernético impenetrable, sino que ayudará a la organización a minimizar el riesgo de mantener a un paso adelante de los delincuentes cibernéticos.
¿cierto? En este caso, si hablamos de un enfoque en capas, funciona la protección más integral. Si los delincuentes cibernéticos penetran una capa, aún debe lidiar con varias capas y capas más complicadas que la anterior. Pues en este caso podemos hablar de firewall, ¿cierto? Que protege nuestro sistema ante ataques externos. Pero tener en cuenta que también debemos protegernos de ataques que pueden suceder dentro de esta red interna. La limitación de acceso a los datos y la información reduce la posibilidad de una amenaza. Una organización debe restringir el acceso de modo que los usuarios solo tengan el nivel de acceso necesario para realizar su trabajo. Entonces, en este caso también hablamos de roles, ¿cierto? Cuando hablamos de servidores, hablamos de sistemas, en dominios, porque estamos dándole, digamos, características o roles, y esos roles van a tener ciertas condiciones a acceso a ciertos sistemas. Eso es muy importante también implementarlo en redes. Aquí hablamos y clasificamos de unos parámetros, ¿cierto? En el cual hablamos de estratificación, restricción, diversidad, ocultamiento y simplicidad. Entonces, si hablamos de un enfoque estratificado, proporciona la protección más integral. Si los ciberdelincuentes penetran un nivel, aún deben lidiar con varios niveles más, cada uno complejo que el anterior. Entonces, en este caso hablamos por capas, ¿cierto? Otra, una restricción, limitar el acceso a los datos y a la información reduce la posibilidad de una amenaza. Una organización debe restringir el acceso para que los usuarios solo tengan el nivel de acceso requerido para hacer su trabajo. Por ejemplo, las personas en el departamento de marketing no necesitan acceder a los registros de nómina para realizar sus tareas. Entonces, aquí en este caso hablamos de roles. Esa es otra capa, en este caso, restricción. Diversidad. Para alcanzar el objetivo de la diversidad, las organizaciones pueden utilizar productos de seguridad fabricados por empresas diferentes para la autenticación de varios factores. El ocultamiento. Entonces, en este caso, el ocultamiento de información puede proteger los datos y la información. Una organización no debe revelar ninguna información que los delincuentes puedan usar para descubrir qué versión del sistema operativo ejecuta un servidor o qué tipo de equipos que usa, los tipos de equipos que usa. La complejidad. La complejidad no necesariamente garantiza la inseguridad si una organización implementa sistemas complejos, difíciles de comprender y solucionar, pueden resultar contraproducentes, ¿sí? Entonces, también se necesita que sea simple, algo muy simple de implementar. Otro punto muy importante es la redundancia, ¿cierto? Un único punto, entonces, siempre hay que tener respaldos de información, ¿sí? Para que, si en llegado caso, cuando hablábamos de los 5 9, para que siempre la información esté disponible, haya alta disponibilidad y accesible, ¿cierto? Y que no se pierda información. Entonces, aquí hablamos de redundancia de información. Entonces, hablamos de 3 puntos, los puntos únicos de fallas y los puntos débiles de la cadena, que pueden ocasionar interrupciones en las operaciones de la organización. Otra cosa, por lo general la solución de un punto único de falla es modificar el funcionamiento fundamental que no depende de un solo elemento. La organización también puede desarrollar componentes redundantes en la operación fundamental para que asume el proceso si uno de estos puntos falla. Importante la redundancia. Aquí hay algo que llama la redundancia N+1. Entonces, ¿qué significa eso? Garantiza la disponibilidad del sistema en caso de una falla de los componentes. Los componentes N necesitan tener al menos un componente de respaldo +1. Entonces, cuando hablamos aquí, ponemos la imagen, vemos en este caso que tengo la llanta o mi rueda de respaldo por si alguna de mis ruedas de mi carro se me pinchan. Entonces, tengo un respaldo de una para poder llegar a un montallantas y pueda recuperar la llanta que se me pinchó. Entonces siempre hay que contar con un respaldo, ¿sí? Aquí hablamos también de una comparación de niveles de RAID. Entonces en este caso hablamos de una matriz de redundancia. Entonces dice lo siguiente. Por ejemplo, una matriz redundante de disco independiente RAID combina múltiples unidades de disco duro físicas en una unidad lógica para proporcionar redundancia de datos y mejorar el rendimiento. La matriz redundante de discos independientes RAID toma datos normalmente almacenados en un disco duro y los extiende por varios discos.
Si se pierde un disco, el usuario puede recuperar los datos de otros discos donde reciben los datos. La RAID además debe incrementar la velocidad de la recuperación de datos. El uso de varias unidades permite la rápida recuperación de datos solicitados en un lugar de depender de un solo disco para realizar el trabajo. Entonces es importante esa información. Aquí vemos varios niveles de RAID, nivel de 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3 y nivel 4. Nivel RAID 0, cantidad mínima de unidades, 2 discos duros, ¿cierto? Creación de bandas de datos sin redundancia, máximo rendimiento, las ventajas. Desventajas, no hay protección de datos. Si una unidad tiene errores, el resultado es la pérdida total de las unidades, de todos los datos de la unidad. El RAID 1, cantidad mínima de unidades. 2, recopilación de disco. Alto rendimiento y alta protección de datos debido a que todos los datos están duplicándose en 2 discos duros, se están duplicando. Alto costo de implementación debido a que se requiere una unidad adicional con igual o mayor capacidad. Implementar esos sistemas no es económico, es caro, pero la inversión vale la pena si su empresa lo requiere. Por ejemplo, si su empresa maneja información que es susceptible y que puede ser, si su pérdida de información le va a costar muy caro, pues vale la pena invertir en este tipo de sistemas. Raya nivel 2, también hablamos de 2, cantidad mínima de unidades, 2. Ya nos viene código corrección de errores, este nivel ya no se utiliza, ¿cierto? Se puede lograr el mismo rendimiento a menor costo mediante RAID 3, o sea que en este caso es más ventajoso utilizar el RAID 3. Entonces, en este caso tiene tres discos, creación de bandas de datos a nivel de byte con paridad dedicado, ventajas para solicitudes de datos secuenciales de gran tamaño, no admite varias solicitudes simultáneas de lectura y de escritura, es una de las ventajas. Y si hablamos del 4, que es el nivel, digamos, superior, hablamos también de la misma cuestión, que es creación de bandas de datos en el nivel de bloque con paridad dedicada, admite, que es la ventaja del otro, que es admite varias solicitudes de lectura. Si un disco tiene errores, se utiliza el disco de paridad dedicada para crear, digamos, ese backup. Se produce un cuello de botella con las solicitudes de escritura debido a que las unidades de paridad, pues aquí todo depende, como repito, depende de las solicitudes, depende del sistema que se esté manejando. Pero RAID es un sistema muy utilizado y que da cierta, digamos, ventajas con respecto a no tener digamos, una paridad de disco. Otra cosa, cuando hablamos en las redes, hablamos en este caso de redundancia, hablamos de, por ejemplo, el red de expansión o el protocolo Spanning Tree. El protocolo Spanning Tree es un protocolo, ¿cierto?, que lo que hace que es evitar los bucles en una red cuando los switches se interconectan mediante varias rutas, o sea, mediante varios enlaces redundantes. El Spanning Tree garantiza que los enlaces físicos redundantes no contengan bucles, garantiza que exista solo una ruta lógica entre todos los destinos de la red. El Spanning Tree bloquea intencionalmente las rutas redundantes que pueden ocasionar el bucle. Es un protocolo muy importante cuando hay enlaces redundantes para evitar, en este caso, sobre todo tormentas de broadcast. También hablamos de lo que es el gateway predeterminado, es en general el router que proporciona acceso a los dispositivos al resto de la red o internet. Si hay un solo router, vemos en la imagen que hay varios routers, pero en este caso, si hay un solo router que funciona como gateway predeterminado, es un punto único de falla. Si falla ese router, pues la red se va a caer. La redundancia de router implica elegir e instalar un router disponible adicional. La capacidad que tiene una red para recuperarse dinámicamente de la falla de un router que funciona como gateway predeterminado se conoce como redundancia de primer salto. Tener en cuenta que montar todos estos sistemas no es económico. Otras opciones que vemos es lo siguiente, por ejemplo, opciones de redundancia de router. Las opciones, por ejemplo, en este caso, también vemos las opciones disponibles para redundancia de un router incluye protocolo de router de reserva activa, HCRP, proporciona alta disponibilidad de red al proporcionar de redundancia de router de primer salto, protocolo de redundancia de router virtual. El router VRRP ejecuta el protocolo VRP junto con unos o más routers conectados a una LAN.
en una configuración de estas, el router elegido es el router virtual maestro, mientras que los demás routers funcionan como copias de respaldo en caso de que falle el router virtual maestro. También hablamos del protocolo de balanceo de carga de gateway, GLVP, sus siglas. El GLVP protege el tráfico de datos contra una falla de router de circuito, como HCRP y VRRP, a la vez que permite el balanceo de carga. También se le denomina uso compartido de carga entre un grupo de routers redundantes. Entonces, hay muchos tipos de sistemas, sobre todo estos muy utilizados para grandes empresas, ¿no? O muy utilizados sobre todo en proveedores de servicio. También hablamos de medidas, en este caso hablamos de la organización debe considerar también la redundancia de la ubicación, en ubicaciones, según sus necesidades. Por ejemplo, aquí se describe 3 formas de redundancia en la ubicación sincrónica. Sincroniza ambas ubicaciones en tiempo real, requiere el uso intensivo de ancho de banda. Las ubicaciones deben estar juntas para reducir la latencia. Otra es la siguiente, que es la recopilación asíncrona. Sincronización sincronizada en tiempo real, en casi real, requiere menos ancho de banda. Los sitios pueden estar separados porque la latencia no representa un problema. Entonces vemos estos tipos de sitios, asíncrona y sincrónica. Recuperación del sistema, pues cuando hay fallas, ¿cómo recuperar el sistema? Entonces se definen los métodos y las configuraciones utilizadas para hacer que un sistema o una red sea tolerante a fallas. Los protocolos de routing proporcionan recuperabilidad. El diseño de recuperabilidad es más que simple agregar redundancia. Entonces, la recuperabilidad es fundamental para comprender las necesidades empresariales de la organización y luego incorporar la redundancia para crear una red recuperable. Fases de respuestas ante el incidente. Entonces, aquí hablamos de fases que son las siguientes. Vamos a hablar de lo que es preparación, planifica para los incidentes potenciales, detección y análisis, detección de incidentes, contención y erradicación y recuperación, esfuerzos para contener o eliminar inmediatamente la amenaza y para comenzar a los esfuerzos de recuperación, seguimiento posterior a los incidentes, investigue la causa del incidente y haga preguntas para comprender mejor la naturaleza de la amenaza. Digamos como que son esas 4 fases. Tecnologías que ayudan ante la respuesta a estos incidentes. Entonces tenemos control de admisión de redes NAC, ¿sí? Vamos a definirlas. Dice, permite el acceso a la red para los usuarios autorizados con sistemas compatibles. Un sistema compatible cumple con todos los requisitos de las políticas de organización. Los sistemas de detección de intrusiones, los IDS, supervisan de forma pasiva el tráfico en la red. Los sistemas IDS son pasivos. Los sistemas de prevención e intrusiones funcionan en modo en línea, puede detectar y abordar inmediatamente un problema de red. O hablamos en este caso de NetFlow o el IPFix. NetFlow es una tecnología de Cisco que proporciona estadísticas sobre los paquetes que atraviesa un router Cisco o un switch de multicapa. La fuerza de trabajo de ingeniería de Internet y ETF utilizó la versión 9 de NetFlow de Cisco como base parte para la exportación de la transformación de flujo IP. La inteligencia de amenazas avanzadas ayuda a la organización a detectar ataques durante las etapas de ataque cibernético. Pues todos estos sistemas ayudan a dar respuesta a los diferentes incidentes. Recuperación ante un desastre. Entonces hablamos aquí de desastres naturales, desastres provocados por el hombre. Entonces desastres naturales, por ejemplo, desastres geológicos, terremotos, maremotos, volcanes, tsunamis, etcétera, ¿cierto? Esto podemos clasificar ahí. Desastres provocados por el hombre, pues entonces en este caso hablamos de vandalismo, incendios, terrorismo, guerra, ¿cierto? Todo esto son provocados por el hombre, entonces podemos clasificar los siguientes desastres en ese orden. Planificación de continuidad de negocio. Entonces, ¿qué es esto? Necesidad de la continuidad de los negocios. La continuidad de los negocios es uno de los conceptos más importantes ante la seguridad informática. Si bien las empresas hacen lo que sea para evitar desastres y la pérdida de datos,
es imposible predecir cada situación. Es importante que las empresas cuenten con planes para garantizar la continuidad de los negocios independientemente de lo que pueda ocurrir. Consideraciones de la continuidad de negocios, en este caso las voy a definir, son documentar las configuraciones, establecer canales de comunicación alternativos, proporcionar energía, identificar las dependencias de las aplicaciones y los procesos y comprender cómo realizar las tareas automatizadas manualmente. Esas son las especificaciones del negocio. Las mejores prácticas de la continuidad del negocio. Entonces, escribe una política, lo voy a leer, escribe una política que proporcione orientación para el desarrollo de un plan de continuidad en los negocios y asigne roles para realizar tareas, identifique los sistemas y los procesos críticos y priorícelos según la necesidad, identifique vulnerabilidades, las amenazas y calcule los riesgos, identifique e implemente los controles y contramedidas para reducir el riesgo, elíjame los métodos para recuperar los sistemas críticos rápidamente, escriba los procedimientos para que la organización siga funcionando cuando se encuentre en un estado caótico, pruebe el plan y actualice el plan regularmente. Esos son los 8 mejores prácticas de continuidad de negocio. Para terminar, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado acá. Este capítulo se comenzó a explicar el concepto de los 5-9, un estándar de alta disponibilidad que permite 5.25 minutos de tiempo de actividad por año. En el capítulo se analizaron diversos enfoques que las organizaciones toman para asegurar la disponibilidad del sistema. El diseño sólido del sistema incluye incorporar medidas que proporcionen redundancia y recuperabilidad de modo que una organización pueda recuperarse rápidamente y continuar con el funcionamiento. El capítulo también analizó cómo la organización responde a un incidente al establecer procedimientos que siguen después de que ocurra un evento. Y también concluimos con un análisis sobre la recuperación tras un desastre y la planificación de continuidad de los negocios. Muchas gracias por su atención. Gracias.